Buenos días, profesor. Hoy nuestro grupo expondrá sobre el capitalismo del siglo XX e inicios del siglo XXI a través de un ensayo. Para ello rescataremos puntos y temas importantes durante el video, pero primero lo pondremos en contexto. ¿Qué es el capitalismo? Según la RAE, es un sistema económico basado en la propiedad privada de medios de producción y en la libertad de mercado. ¿Y en qué consiste? Consiste en el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios de libre mercado regulados por la ley de oferta y demanda. El liberalismo en el siglo XIX intentaría conseguir su aspiración de libertad basándose principalmente en los siguientes puntos. Libertades personales, que en esa época se referían sobre todo a la libertad de conciencia, de religión y de imprenta, además de considerar dentro de estas libertades la igualdad jurídica, que era que todos los hombres son iguales ante la ley. En la división de poderes dentro de cada estado, siguiendo los principales enunciados por Montesquieu, se dividían de la siguiente forma: en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Así, el estado constitucional se interponía a las arbitrariedades del absolutismo. En el sentido económico, la libertad económica se defiende una economía ordenada, sin control del Estado, que reflejaba la idea de que la iniciativa privada, la libertad de comercio, de asociación de empresas, etc., era la única manera de conseguir la prosperidad económica y el progreso social. Durante el siglo XX el capitalismo se vio en aprietos. Hubo crisis económicas, caídas de la bolsa, guerras e ideologías alternativas. El capitalismo ingresó al siglo XX como un sistema dominante. Así lo demostraron los imperios coloniales, la expansión del comercio y la fuerza de Estados Unidos. Al pasar la primera década estallada la Primera Guerra Mundial, la cual trajo consecuencias económicas, principalmente para Europa, donde hubo una disminución del 10% de la población. Así, la mayor parte de los países europeos estaban sumisos en grandes deudas públicas e inflación. Luego, en 1929 se derrumbaba la bolsa de New York. Sin embargo, el efecto social más evidente de la crisis de 1929 fue el crecimiento del paro a nivel mundial. El número de desempleados se evaluó en al menos 40 millones. Los que conservaron su trabajo sufrieron un importante recorte en su salario. A raíz de ella, los gobiernos europeos y estadounidenses empezaron a intervenir en sus economías para así atenuar las contrapartidas propias del capitalismo. En ese contexto estallaba la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el capitalismo supo sobrevivir y de ahí surgió John Maynard Keynes, quien buscó dar un toque más humano a la economía de mercado con acción estatal. Se entiende por estado de bienestar como concepto general uno en el cual corresponde al Estado a la sociedad asumir la responsabilidad del bienestar social y económico de sus miembros. Las causas que originaron al estado de bienestar fueron de índole político-social, en respuesta al hecho de que el mercado autorregulado es inhumano. Este estado cuenta con instituciones rígidas las cuales crean derechos garantizados jurídicamente e incorporados como derechos adquiridos en la conciencia de la población. El objetivo del estado de bienestar es elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo o de la población en su conjunto, además de reducir las diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento del mercado. Debido a las diferencias entre el mercado y la igualdad, se genera un nuevo rol del Estado, el cual se hace intérprete de valores como la justicia distributiva, la seguridad, el pleno empleo, que el mercado es incapaz de registrar. Además, hay dos elementos que facilitan el pasaje del Estado liberal al Estado asistencial. Uno es el crecimiento de la riqueza y otro es la revolución keynesiana. El Estado keynesiano surge a partir de la ruptura con la etapa liberal previa a la década de 1930 y como una respuesta a las crisis recurrentes producidas por esta. Una de las grandes diferencias del Estado keynesiano y el Estado de bienestar es que el primero cuenta con instituciones flexibles mientras que el otro cuenta con instituciones rígidas. La conferencia de Bretton Woods fue una reunión de delegados con 44 naciones aliadas en el Hotel Mount Washington para regular el sistema monetario y orden financiero tras la financiación de la Segunda Guerra Mundial. Durante el proceso hacia el modelo neoliberal apareció el keynesianismo, un modelo en el que el Estado es mediador, inversionista, defensor social y tiene un carácter bilateral. Otras características que fueron determinantes fue la álgida inversión del Estado, las economías emergentes, el régimen de producción rígida y el predominio del sector secundario. El sistema neoliberal exige reducir la intervención del Estado con una menor carga impositiva y una menor restricción legislativa sobre el mercado, para que de esta manera las grandes empresas, quienes representan un grupo capitalista de la minoría, puedan así ejercer control de los negocios, las industrias, la producción y el comercio interno y externo, capitalizando de esta manera el accionar del Estado y generando mayor producción con una menor inversión social. Entre las principales características del neoliberalismo se destacan la privatización, que consiste en que los servicios básicos como la educación, la salud, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar del Estado, y el libre mercado, que consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen entre la base de la oferta y de la demanda. En resumen, esta doctrina neoliberal le da un pastel secundario al Estado y le deja casi al monopolio de la actividad económica al capital privado, de tal forma que el Estado no interviene en materia económica, dejando las leyes de oferta y demanda. Los resultados de esta pauta fue que hubo recuperación económica y descenso del número de desempleados, pero hubo mucha desigualdad. Un ejemplo es que se les redujo los impuestos a los ricos y se les aumentó muchas veces a las clases populares. Por otro lado, el neoliberalismo
en el siglo XX y en el siglo XXI se basa en un modelo en el que las fuerzas del libre mercado son más eficientes que la intervención del Estado como en el keynesianismo. Aún en el siglo XXI, el libre mercado y la competencia son fundamentales para garantizar el alto empleo y la estabilidad de precios. Consecuencias del capitalismo. El capitalismo se plasmó como un sistema económico uniforme en todo el mundo. Junto a este, el dólar se convirtió en la moneda del mercado internacional. Dentro de las consecuencias están las del ámbito social. El sistema capitalista generaba empleos donde los costos de mano de obra comenzaron a ser vistos como variables, lo que implicaba que el capital solo estaba destinado a pagar estrictamente la cantidad de trabajo que utilizaban, generando una explotación del capital humano. Como consecuencia, simultáneamente, el capitalismo sin querer impulsó la lucha de clases obreras, ya que al concentrar grandes masas de trabajadores, los trabajadores tienen más facilidad para coordinarse en su lucha contra un sistema que los explotaba. Por otra parte, gracias al capitalismo conocemos al consumismo, donde este sistema provoca que la ciencia se encargue de promover un permanente estado de innovación. De esta manera se da la crisis de superproducción, ya que gracias al desarrollo tecnológico, las empresas son cada vez más productivas y producen en masas. Sin embargo, los salarios de los trabajadores sirven para su supervivencia. Por lo tanto, la gran mayoría de los espectadores no puede consumir el producto de las empresas y como consecuencia estas quiebran y generan crisis económicas. Por último, el capitalismo afectó y sigue afectando al medio ambiente. Esto se debe a la irracionalidad del capitalismo, ya que las empresas actúan de una forma libre sin coordinaciones entre ellas. Esto genera que los recursos no se utilicen de manera adecuada y sean explotados sin un límite. Por otra parte, de vuelta a las consecuencias de la producción, los productos son creados en exceso para luego ser desechados y que no bajen los precios, creando mayor contaminación. Finalmente, el sistema capitalista también tiene aspectos positivos, ya que remunera el esfuerzo individual a través de la posibilidad de obtener propiedad privada, da la posibilidad de vender y comprar productos y servicios en un mercado que funciona, lo que mejora el bienestar con la acumulación de capitales. Por otra parte, estimula la superación personal, la creatividad individual y, en el lado de las empresas, estimula la eficiencia e innovación. Inclusive permite poner al servicio de la sociedad los talentos con que hemos sido dotados, pero si el sistema no funciona o no funciona bien, estos beneficios se ven limitados y se generan consecuencias negativas, como comentamos anteriormente.